Muy buena tarde a todos. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra COVID. El día de hoy tenemos una ponencia muy especial. En el marco del mes azul, del mes de sensibilización sobre la salud masculina, el día de hoy abordaremos el tema de diagnóstico y manejo de cáncer de próstata. El tema estará a cargo del doctor Alejandro Quirós Compeán y del doctor José Jesús Zendejas Gómez. Ambos son médicos especialistas en urología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ellos realizan la alta especialidad en urología oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología, aquí en la Ciudad de México. Doctores, qué gusto y qué honor tenerlos el día de hoy con nosotros. Les cedo los micrófonos para que inicien la sesión del día de hoy, doctores. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la introducción y yo soy el doctor Jesús Zendejas y pues con mucho gusto de participar con este programa de actualización continua que tienen del INSABI. Pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca del diagnóstico y manejo del cáncer de la próstata, ¿vale? Como introducción, tenemos que el cáncer de próstata es el diagnóstico de cáncer más común en hombres, con más de 160,000 casos nuevos cada año en Estados Unidos. Normalmente tiene un curso indolente y el cáncer de próstata a nivel mundial sigue siendo la tercera causa de muerte a nivel mundial, pero en México, a diferencia del resto del mundo, es la primera causa de muerte. Generalmente, la sospecha de cáncer de próstata se realiza en base a los niveles de antígeno o durante la exploración física con un tacto rectal anormal o sospechoso de cáncer. En cuanto a epidemiología, quería mostrarles un poquito acerca de la epidemiología a nivel mundial. Estos son análisis del Globocan del año de 2018, en el cual encontramos que el cáncer de próstata, como ya se comentó, pues ocupa un tercer lugar en los cánceres más comunes a nivel mundial y es aproximadamente la octava causa de muerte en cánceres en ambos sexos a nivel mundial, esto en el año de 2018. ¿Qué tenemos en cuanto a epidemiología a nivel nacional? Pues tenemos que el cáncer de próstata, como podemos ver en la gráfica que tienen a la derecha, ocupa un casi 30% de los diagnósticos en hombres de cánceres, lo que lo conlleva a ser el número 1 de cánceres en los hombres. En cuanto a la incidencia y mortalidad, vamos a tener, como ya se comentó, esto en general, la incidencia pues va a ocupar un tercer lugar y la mortalidad en el mundo va a ocupar aproximadamente el octavo lugar. ¿Qué tenemos en nuestro país? En nuestro país podemos ver en la gráfica inferior, donde se puede observar que la mortalidad, a diferencia en el resto del mundo, es prácticamente la misma que al comparar con cáncer de mama. Y la incidencia es también prácticamente la misma. Aquí está también un poco más de epidemiología acerca de la incidencia y mortalidad en cáncer de próstata, donde podemos observar recalcado en rojo, donde la segunda causa más común de cáncer en nuestro país es el cáncer de próstata. Sin embargo, cuando vemos la parte de defunciones por cáncer, el cáncer de próstata ocupa el primer lugar. Esto nada más es para subrayar la importancia que tiene el realizar un diagnóstico oportuno y concientizar a la población acerca de la importancia del antígeno prostático y de un tacto rectal a tiempo. Desafortunadamente, en México tenemos un alto grado de diagnóstico en peores resultados oncológicos. Bueno, en cuanto al diagnóstico, debemos de saber que como prácticamente cualquier tipo de cáncer, el diagnóstico, la correlación va a ser de manera histológica y la gran mayoría de los pacientes se van a diagnosticar mediante métodos de biopsia. En Estados Unidos, alrededor de 1 millón de biopsias de próstata se realizan cada año. Sin embargo, se identifica solamente cáncer en menos del 10% de las muestras. Y desafortunadamente, al no ser tampoco un estudio perfecto, pues también tiene el defecto de un infradiagnóstico en
en tumores de alto grado y un sobrediagnóstico en tumores de bajo grado, que más adelante vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa para tratar de mejorar este tipo de diagnóstico? Se han agregado distintos tipos de métodos, del que prácticamente vamos a hablar en esta sesión es la resonancia magnética, que es el que ha demostrado mayor beneficio y realmente una diferencia o una utilidad en el contexto del diagnóstico de cáncer de próstata. Existen otro tipo de cosas como análisis moleculares, análisis de calicreínas, pero actualmente básicamente ninguno de estos está autorizados para el uso clínico. El más importante, otro método bastante importante es el antígeno prostático, que como ya comentamos, es de las principales causas o de las principales indicaciones de biopsia. Bueno, el antígeno prostático, para que todos lo sepan, circula en el suero en múltiples formas. Las principales es la forma alfa 2 y la forma alfa 1. La que por lo general se detecta en los inmunoensayos que utilizamos habitualmente es la alfa 1 y también se puede lograr identificar la fracción libre, que también tiene un significado que vamos a ver más adelante cuando hablemos un poquito acerca del diagnóstico recomendado por las guías nacionales. Normalmente este antígeno va a estar en sangre, pero a niveles muy bajos. Cuando se eleva es cuando hay algún tipo de patología en la próstata. Esto es de los principales mensajes que se tienen que llevar a casa, que se tienen que quedar con ellos. El antígeno prostático no es tal cual un marcador tumoral. Es una sustancia que se secreta habitualmente en la próstata y hay distintas circunstancias, tanto benignas como malignas, que lo pueden elevar, por lo cual subrayo en rojo. Es un biomarcador órgano específico, sin embargo, no es cáncer específico, ¿vale? ¿Qué cosas pueden incrementar los niveles circulantes del antígeno prostático? Bueno, incrementos en el tamaño de la glándula, como puede ser hiperplasia prostática, que hay que recalcar que hiperplasia prostática no es igual a cáncer y tampoco incrementa el riesgo de cáncer. Es un crecimiento de las células, sin embargo, es un crecimiento que hasta cierto punto se podría decir que es algo que es habitual que pase conforme pasa la edad en los hombres, sin que esto signifique forzosamente cáncer. ¿Qué otro hallazgo podría ocasionar incremento? La prostatitis. Una inflamación de las glándulas prostáticas igual pueden aumentar la secreción del antígeno y que esto aumente la identificación en el torrente sanguíneo. Y por último, que es por lo que estamos aquí platicando, que es la causa por la que principalmente se solicita el antígeno prostático, pues el cáncer prostático o cáncer de la próstata. ¿Qué indicaciones existen a nivel mundial para hacer una biopsia de próstata? Básicamente es hombres entre 45 y 75 años, en los cuales se tenga un tacto rectal sospechoso y antígenos que estén dentro del rango de sospecha. ¿Cuáles son estos rangos? En general los que utilizamos es de 4 a 10. Pueden o no tener un tacto rectal sospechoso. Si tenemos un tacto rectal normal, se pudieran llegar a solicitar estudios adicionales, como pudieran ser estudios de imagen, como se comentó, la resonancia magnética, o si la sospecha es muy elevada, llevar directamente al paciente a una biopsia de próstata. En caso de tener un tacto rectal sospechoso, la indicación es directa. No importa si el antígeno está elevado o no, la indicación de tacto rectal no necesita de un antígeno elevado para ser llevado a biopsia el paciente. Esa es la importancia ese es otro de los mensajes de que realmente el antígeno prostático no es suficiente para hacer un escrutinio adecuado del cáncer de la próstata. Se necesita tanto el antígeno como el tacto rectal, ya que existen distintos tipos de cánceres de la próstata que pudieran no llegar a elevar el antígeno prostático o elevarlo en etapas más tardías, por lo cual es importante hacer tanto antígeno y tacto rectal. ¿Qué tenemos de las guías de práctica clínica a nivel nacional? Bueno, pues básicamente lo que nos dicen es realizar un escrutinio con antígeno y tacto rectal en pacientes mayores de 40 años, si es que estos tienen antecedentes familiares en línea directa para cáncer de próstata y realizar un diagnóstico oportuno. ¿Qué nos mencionan acerca de las biopsias transrectales? Bueno, que con este estudio es con el que se va a corroborar, como ya comentamos, el diagnóstico de cáncer y este debe de ser guiado por ultrasonido en pacientes con sospecha clínica al tacto rectal y o elevación del antígeno. Pacientes sin sospecha de tacto rectal, pero con elevaciones del antígeno entre 4 y 10, se pueden tomar ahí algunas medidas adicionales que nos hagan sospechar en cáncer, como lo puede ser la fracción libre que les comenté. En esto,
la fracción libre debe de estar menor al 20%. Otra de las cosas que se puede utilizar es la densidad del antígeno. ¿Esto cómo se hace? Se mide el volumen de la próstata y se divide entre la totalidad del antígeno. Si tenemos una densidad de antígeno mayor de 0.15, nos hace creer que también esta elevación del antígeno podría ser secundaria a cáncer, por lo cual también sería algo que nos haga sospechar y llevar a este paciente a una biopsia. Las otras indicaciones son una velocidad de elevación del antígeno mayor de 0.75, sin importar que a pesar de que los niveles estén por debajo de 4. Si tenemos esta elevación en un año, nos debe de alertar que probablemente puede estar pasando ahí un cáncer, ¿vale? Y la otra cosa es un tiempo de duplicación del antígeno menor de 3 meses. En pacientes sin sospecha de tacto rectal, pero con un antígeno arriba de 10, es directamente indicación de biopsia. La zona gris del antígeno va de 4 a 10. Por eso es que en esta zona gris se toman estas otras determinaciones clínicas, utilizando la fracción libre, la densidad del antígeno, la velocidad y el tiempo de duplicación. Al igual se pudiera llegar a indicar una resonancia magnética dependiendo del caso. En todos pacientes con hallazgos anormales en el tacto rectal, sin necesidad de alteraciones en los niveles de antígeno. Eso es importante que lo sepan. Cualquier tacto rectal sospechoso debe de ir llevado directamente a biopsia. Aquí nada más les muestro esta pequeña gráfica donde se menciona los niveles de antígeno y el porcentaje de riesgo que tenemos para detectar cáncer en la biopsia. Como podemos ver, a mayor es el antígeno, mayor es el porcentaje de diagnóstico de cáncer de la próstata. En esta zona gris, de 4 a 10, el diagnóstico puede llegar hasta en un 30%. En cuanto a la biopsia, existen algunas contraindicaciones que también es importante que las sepan. Una de ellas es la coagulopatía, inmunosupresión grave, prostatitis agudas, condiciones anorrectales y estenosis anal que no permitan la biopsia a través de una manera transrectal. En cuanto a las biopsias, se han desarrollado distintos tipos de biopsia. La que más comúnmente se hace, tanto en México como a nivel mundial, es la biopsia transrectal. Y habitualmente se toman 12 fragmentos y esta biopsia es guiada por ultrasonido. Existe otro tipo de biopsia que se llama biopsia por saturación, en la cual se toman más fragmentos de cada uno de los lóbulos y en esta se llama por saturación cuando se toman más de 20 fragmentos. Habitualmente, les repito, la que se realiza es la biopsia por sextantes de 12 fragmentos. Quiere decir que vamos a hacer 6 tomas de biopsia del lado izquierdo y 6 tomas de biopsia del lado derecho, todo guiado por un ultrasonido de manera transrectal. Existen distintos tipos de abordaje para la toma de biopsia. La más común, como ya les comenté, fue la transrectal. Y existen algunas otras, como puede ser la transperineal, que básicamente la ventaja que tiene teórica es que al no hacerlo transrectal, tiene menor grado de complicaciones infecciosas. Sin embargo, la realización requiere de anestesia o de una mayor anestesia y es una técnica menos utilizada, por lo cual también es una técnica que no estamos tan habituados a realizar en general. La última es tener reporte histopatológico de tejido por resección de la próstata. No quiero que se vayan con el mensaje de que el diagnóstico se hace por RTUP o resección transuretral de la próstata. Realmente esto es en casos que lo encontremos de manera incidental, también se toma en cuenta para el diagnóstico, sin embargo, no es el tipo de biopsia indicado para hacer el diagnóstico de cáncer de la próstata. En cuanto a complicaciones de la biopsia transrectal, pues es un procedimiento relativamente seguro, con tasas de complicación que van del 1.3 al 8%, con tasas de mortalidad por debajo del 1%. Puede llegar a haber complicaciones graves, pero por lo general no es así. Estas van solamente del 1 al aproximadamente 7%. Y las complicaciones más comunes se van a dividir en infecciosas, relacionadas a sangrado y alguna otra, como pueden ser una respuesta vasovagal durante la realización de la biopsia, retención aguda de orina posterior a la biopsia o disfunción eréctil, que es extremadamente rara. Cuanto a las complicaciones más comunes, vamos a tener que la más común es el sangrado. Prácticamente todos los pacientes van a tener cierto grado de sangrado y hasta cierto punto es esperado. Los sitios más comunes es la vía urinaria, que tengan algo de hematuria. Pueden llegar a presentar retención aguda por coágulos, pero es algo extremadamente raro, es menos del 1%.
Pueden llegar a también sangrado transrectal. Hay que recordar que la biopsia se hace a través del recto. Pueden llegar a tener hematospermia, que esta va desde el 10% hasta el 50%, y esto pues es esperado, es donde se genera la mayor cantidad de líquidos seminales en la próstata. Entonces la hematospermia es algo de lo más común y la duración puede ir de 4 semanas o lo equivalente a 6 eyaculaciones. En cuanto a las complicaciones infecciosas, esto es bien importante detectarlo porque gran mayoría de ellas van a requerir de hospitalización. Desde un 48 hasta un 72% de estas complicaciones requieren de hospitalización. Hasta un 4.2% de los pacientes pueden desarrollar fiebre posbiopsia. Esta fiebre puede ser ocasionada simple y sencillamente por una bacteremia posterior a la biopsia o pueden estar asociadas a infecciones de la vía urinaria por la biopsia o abscesos prostáticos. Y estas, conforme van pasando los años y aumentan las resistencias bacterianas, han ido aumentando en frecuencia. En cuanto a la utilidad de la resonancia magnética, básicamente vamos a hablar de la primera que tenemos subrayada en rojo, que básicamente de lo que hablamos es de localización de tumores para biopsias dirigidas. Las recomendaciones a nivel mundial son 2, para primera biopsia y para una biopsia previa negativa en un paciente con un antígeno persistentemente elevado. ¿Cómo funciona? Bueno, hay una escala que nos va a hablar de la probabilidad de malignidad. Conforme mayor sea la calificación, que va del 1 al 5, la probabilidad de malignidad va a ir en aumento. Aquí les muestro los porcentajes. A partir del PIRADS 3, así se llaman las lesiones, vamos a ir teniendo un aumento en la probabilidad de cáncer. En los PIRADS 3 es de un 25%, PIRADS 4 es de un 40% y en lesiones PIRADS 5 es hasta de un 87%. ¿Qué tenemos en cuanto a las recomendaciones internacionales? Bueno, la resonancia magnética, se recomienda antes de primera biopsia en las guías europeas, pero realmente es una recomendación débil, donde principalmente se recomienda es posterior a una biopsia prostática negativa. Ahí sí nos sirve para hacer un diagnóstico dirigido a lesiones sospechosas, biopsiando estas lesiones y hacerlo de manera dirigida. Lo que nos dicen las guías americanas de la NCCN es que ellos recomiendan realizar la resonancia multiparamétrica previa a la biopsia y realizar una biopsia dirigida por ultrasonido, pero basándonos en la resonancia magnética. Existen otro tipo de cuestiones que pueden llegarse a utilizar para calcular los riesgos de cáncer de próstata, sobre todo, como ya comentamos, en aquel paciente con un tacto rectal no sospechoso y unos niveles de antígeno en la zona gris. Se pueden llegar a utilizar, ya comentamos, la densidad del antígeno, la fracción libre, la velocidad y la duplicación del antígeno, y además otras opciones, como ya comentamos, la resonancia magnética y también algunas calculadoras de riesgo. Aquí les menciono 3 de las más conocidas. Realmente, pues estas calculadoras en algunos estudios sí han demostrado que pueden disminuir hasta en un 50% el uso de una resonancia magnética multiparamétrica para identificación de lesiones, siempre y cuando los riesgos de cáncer en el paciente sean bajos. En ese caso, se puede continuar con vigilancia sin necesidad de llevar a cabo una resonancia magnética. En cuanto a la patología del cáncer de la próstata, este es un importante mensaje para que se lleven a casa. El tipo más importante o más común es el adenocarcinoma. Y dentro de este diagnóstico, los patólogos nos van a estadificar este adenocarcinoma dependiendo del grado de diferenciación en una escala que se llama Gleason. Esta escala los va a calificar del 1 hasta el 5, yendo del más diferenciado al más desdiferenciado. Actualmente, los niveles 1 y 2 de Gleason ya no se utilizan, se van a utilizar a partir del 3, ¿ok? Y la suma que nos van a dar de Gleason va a ser el grado más común y el grado mayor que se identifique en las muestras realmente no tiene mayor importancia. Esto realmente es algo que más bien deben de saber pues,
los expertos, ya sean los urólogos o los patólogos, en cuanto a identificarlos a nivel del microscopio. Lo importante es que sepan que básicamente los reportes solamente van a reportar lesiones del 3 hasta el 5 y que debemos de sumar el más común y el grado mayor. Y eso nos va a dar una suma. Esta suma va a ser muy importante porque va a ser nos va a ayudar a estadificar al paciente y también va a estar relacionado al pronóstico. Existe también una relación entre el tamaño del cáncer y el grado de diferenciación. Lo que quiere decir es que a mayor grado de diferenciación, probablemente tengamos lesiones más grandes y a mayores lesiones más grandes, probablemente el grado de diferenciación sea mayor. Los tumores comienzan con tumores de bajo grado y al alcanzar cierto tamaño, las lesiones tienen un mayor grado de diferenciación. Los tumores de alto grado pueden ser de alto grado desde el inicio, pero se detectan con un tamaño avanzado debido a su rápido crecimiento. De manera similar, los tumores de bajo grado pueden evolucionar tan lentamente que tienden a detectarse en volúmenes muy bajos. Durante 2 o 3 años después de la toma de biopsia, la mayoría de los pacientes van a mantenerse estables, ya que, como ya comentamos, el cáncer de próstata es un cáncer indolente en la mayoría de los casos. Aquí les comento la estadificación reciente que también se utiliza, adicionándola al grupo de Gleason, es la estadificación ISUP, que es una estadificación recomendada por el grupo de la OMS, donde se va a dividir del 1 al 5. Vamos a tener el nivel 1, cuando es un Gleason de 6, que es una suma de 3 más 3. El nivel 2, cuando es una suma de 3 más 4. Nivel 3, cuando es una suma de 4 más 3. El nivel 4, cuando es un Gleason 8, sin importar la suma, y nivel 5, cuando es una suma de 9 a 10. En cuanto a la estadificación, va a ser importante que tengamos un tacto rectal, antígeno, la biopsia y los estudios de imagen, dependiendo del caso. En cuanto a la patología, vamos a necesitar también que tengamos análisis de la pieza, de los ganglios y de las vesículas seminales. ¿Para qué nos van a servir esto? Pues básicamente los resultados de patología nos van a hablar sobre la sobrevida cáncer específica y sobre la sobrevida libre de recurrencia, dependiendo de las características que tengamos en la pieza histopatológica. ¿Cuáles son los más importantes? El grado tumoral, que es el grado de Gleason, o el ISUP. Los márgenes, que preferentemente deberían de ser negativos. Si existe o no extensión extraprostática, que esto nos va a hablar de la T, del TNM. Si hay invasión o no a las vesículas seminales, que también es parte de la T del TNM, y si hay una afección ganglionar o no la hay, que esto nos hablaría de la N en el TNM, ¿vale? Aquí les muestro el TNM. Básicamente, pues el mensaje que se deben llevar a casa es que el T1 son hallazgos por biopsias, ya sean transrectales o biopsias por resección de la próstata. Los grados 2 son clínicos, quiere decir que a la palpación identificamos una lesión. Los grados 3 son enfermedad que está ya pasando la cápsula de la próstata. Y los grados 4 ya es una invasión a estructuras adyacentes. Es una próstata que al tacto rectal es una próstata fija, que puede estar fija al recto o al cuello de la vejiga. En cuanto a la N y la T, pues básicamente tenemos si hay o no hay adenopatías regionales, es un N0 o un N1. Si hay metástasis, vamos a dividirlo en A, B o C, pero todos van a ser M1 o M0, depende si las hay o no. Si las metástasis son a ganglios no regionales, que básicamente son los ganglios pélvicos, ese va a ser 1A. Metástasis a hueso va a ser 1B. Y metástasis a otros sitios, como puede ser pulmón, hígado o algún otro lugar, se considera un M1C. La T, como ya comentamos, pues básicamente se basa en el tacto rectal. Hay algunos otros estudios que nos pueden ayudar acerca de la estadificación de la T, como puede ser la resonancia magnética, sobre todo para identificar los estadios clínicos 3. Los estadios clínicos 3, como ya lo comentamos, es básicamente extensión extraprostática o invasión a vesículas seminales. Ambos muy difíciles de diagnosticar durante el tacto rectal. En cuanto a la N, pues vamos a tener estudios de imagen que se van a solicitar dependiendo del riesgo que tenga el paciente para tener enfermedad ganglionar. En estos estudios, lo que vamos a buscar principalmente son adenopatías sospechosas, las cuales son principalmente a nivel de pelvis, adenopatías mayores de 8 milímetros y fuera de la pelvis arriba de 10 milímetros.
Realmente no son estudios perfectos, nos basamos básicamente en la arquitectura y anatomía de las adenopatías, al igual que su tamaño, para pensar en una sospecha de enfermedad ganglionar. Los estudios que tienen mayor sensibilidad para la enfermedad ganglionar son los estudios de PET. Actualmente el que tiene mayor sensibilidad es el que les menciono hasta abajo, que es el PET marcado con un radiotrazador de membrana de antígeno prostático, que es el PET-PSMA. Sin embargo, pues es un estudio costoso y poco disponible en el país, entonces realmente se puede utilizar para el abordaje ganglionar una tomografía de abdomen en caso de que sea necesario. Si se dispone del PET, bueno, se puede utilizar, es una opción que de hecho ya está aceptada en distintas guías internacionales. En cuanto a la estratificación metastásica ósea, se recomienda la utilización de gamagramas de tipo óseo, en los cuales vamos a identificar lesiones metastásicas que principalmente son en el esqueleto axial. Podemos ver aquí en la diapositiva cómo a partir de niveles de antígeno más elevados de 10 va aumentando el porcentaje de identificar metástasis, al igual que aumenta con el grado histológico que tengamos. A mayor grado histológico es mayor la probabilidad de encontrar metástasis a nivel óseo. Esto básicamente, el mensaje para que se lleven a casa es que el cáncer de próstata se va a dividir en 3 grupos de riesgo, dependiendo del antígeno, el tacto rectal y la histología que tengamos en la biopsia. Eso es bien importante. Si tenemos un cáncer que no es metastásico, que es localizado y contamos con estas 3 características, debemos de estratificar al paciente ya sea en bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. ¿Cuál es la importancia de esto? Que dependiendo del riesgo o del grupo de riesgo en el que se encuentra el paciente, se va a dar un tratamiento u otro. En general, en los pacientes de bajo riesgo, se puede recomendar tanto tratamiento radical, como puede ser radioterapia, como cirugía o vigilancia activa, que más adelante de esto les va a hablar mi compañero Alejandro. En el riesgo intermedio se va a recomendar la cirugía, la radioterapia, pero no tanto la vigilancia activa. Y en el alto riesgo paciente y de si se trata de una enfermedad localmente avanzada o no, para ver si se va a ser candidato a tratamiento radical o quirúrgico, hablando quirúrgicamente, o si puede ser candidato a radioterapia. La otra importancia de estos grupos de riesgo es el si se debe de realizar o no estudios de imagen, incluyendo la tomografía y el gamagrama, ¿ok? En los pacientes con riesgo intermedio y riesgo alto, son los pacientes en los que se debe de realizar estos estudios de imagen, principalmente en los pacientes de riesgo intermedio desfavorable o en los pacientes de alto riesgo, que es básicamente lo que les pongo aquí en cuanto a estudios de extensión. Los estudios de extensión ya comentados son tomografía y gamagrama óseo. Si se tiene PET-PSMA, se puede llegar a utilizar. Realmente la recomendación actualmente es principalmente para aquellos con tumores de alto riesgo. Y bueno, pues hasta aquí por el momento mi participación. Les cedo el micrófono al doctor Alejandro, que nos va a hablar un poco acerca del tratamiento en el cáncer de la próstata. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar ahora con la parte del tratamiento. Lo más importante en el tratamiento es individualizar la esperanza de vida que tengan, las comorbilidades. Y con esto, pues tenemos la posibilidad de dividir el tratamiento en 2. Tratamiento con intención curativa o tratamiento paliativo. En intención curativa tenemos a la vigilancia activa, que vamos a desglosar un poco más, la prostatectomía radical, la radioterapia externa, la braquiterapia y actualmente en experimentación sin ser estándares, pues terapias focales. Tenemos también tratamiento paliativo como el bloqueo hormonal, quimioterapia, radioterapia o vigilancia expectante. ¿Por qué decimos que la vigilancia activa puede ser un tratamiento curativo? Porque puede ser una excelente opción a pacientes que no sean candidatos a un tratamiento un poco más invasivo o tal vez pacientes jóvenes que quieran preservar un poco más su vida sexual o
los síntomas o evitar complicaciones de los tratamientos un poco más radicales. ¿Cómo vamos a vigilar a estos pacientes? Básicamente con el antígeno prostático, tactos rectales y biopsias rectales de manera periódica. Estas terapias van a ser especialmente importantes en pacientes de muy bajo riesgo. ¿Qué objetivos tiene la vigilancia activa? Pues evitar más que el sobrediagnóstico, el sobretratamiento a los pacientes, saber que a pesar de que aumente los riesgos, no se salen de una posibilidad terapéutica. Entonces, podemos llevar a los pacientes a vigilancia activa y si vemos una progresión de la enfermedad, todavía estamos a tiempo de que esos pacientes puedan ser curados. Entonces, hay que recordar que todo tratamiento tiene sus consecuencias. La prostatectomía radical, la radioterapia externa, la braquiterapia, pueden llegar a disminuir la calidad de vida de los pacientes. Principalmente, pues pueden generar disfunción eréctil o tener consecuencias en el tracto urinario. Por ejemplo, veremos más adelante algunas complicaciones de cada uno, pero pues la prostatectomía radical puede tener como consecuencia incontinencia urinaria o disfunción eréctil, o la radioterapia también puede aumentar algunos síntomas de almacenamiento. Entonces, los componentes claves de la vigilancia activa es, pues, tener a los pacientes de riesgo favorable. Tenemos que hablar muy claro con los pacientes, explicarles muy bien la enfermedad, qué consecuencias puede tener. Esto con la intención de contrarrestar un poco la oncofobia. Esto es únicamente educación, educación y educación del paciente para que esté tranquilo y sepa que todo está en orden y no porque no estemos haciendo un tratamiento radical, esto puede tener repercusiones oncológicas. Tenemos también como tratamiento la prostatectomía radical. Esto lo vamos a ofrecer en cánceres de próstata localizados. Estos son los pacientes que ya fueron evaluados según su grupo de riesgo, como lo comentamos, y al parecer el cáncer se encuentra únicamente en la próstata. Estos pacientes los llevamos a cirugía. ¿Y en qué consiste la cirugía? La cirugía consiste en retirar la próstata, las vesículas seminales, preservar los nervios y en caso de que esté indicado, se debe de realizar una linfadenectomía. Esta cirugía se puede realizar de manera abierta, laparoscópica o asistida por robot. En general, no se ha visto una ventaja entre algunos de estos componentes. Lo más importante es la experiencia del cirujano y el centro en el que se haya formado o en general la experiencia. La sobrevida libre de progresión va a depender mucho de en qué riesgo se encontraba el paciente y los hallazgos posterior a la cirugía. Si es un riesgo bajo, a 10 años tienen una adecuada sobrevida libre de recurrencia bioquímica. Recurrencia bioquímica quiere decir que comienzan a estos pacientes a aumentar su antígeno prostático y eso nos habla de que en alguna parte del cuerpo se encuentra tejido prostático, cáncer o lo que sea, generando esta sustancia. ¿Qué complicaciones pueden tener el realizar esta cirugía? Los más importantes es eventos trombóticos, la incontinencia urinaria, que a veces para saber qué tan importante va a ser esta, tiene que pasar un año para que nos demos cuenta, y la disfunción eréctil, que depende mucho la edad del paciente y cómo se encontraba la calidad de sus erecciones previas al tratamiento. La radioterapia es otro tipo de terapia curativa. No hay una gran diferencia oncológica. Al decir una diferencia en los desenlaces oncológicos, me refiero a que no es mejor la cirugía que la radioterapia para el tratamiento. Hay que saber seleccionar. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Y esto
de preferencia lo tiene que elegir el paciente hablando con él. La radioterapia casi siempre se va a acompañar de ya sea 6 meses o 2 años de bloqueo hormonal que veremos más adelante. Entonces, actualmente la radioterapia ya se da de manera más focal. Con esto hemos evitado bastantes efectos adversos y va a depender el riesgo, como lo mencionó mi compañero, dependiendo del riesgo es la cantidad de radiación y la cantidad de bloqueo hormonal que se puede dar. La radioterapia no está exenta de complicaciones. Tenemos una toxicidad genitourinaria importante, en general mayor del 15%, una toxicidad global mayor al 22.8%. Y bueno, un poco más raro, pero también se ha utilizado la braquiterapia como tratamiento para el cáncer de próstata. Existen algunos criterios de inclusión para la braquiterapia. Realmente no los tienen que conocer, nos tenemos que enfocar en el volumen de la próstata, los síntomas urinarios que presentan. Y bueno, hablando del bloqueo hormonal, que realmente a lo que me refiero con bloqueo hormonal es disminuir la cantidad de testosterona en el cuerpo. Pues bueno, sabemos que desde los 40, Charles Huggins pues se dio cuenta de que el disminuir la testosterona del cuerpo puede atrofiar la próstata, el tejido prostático, y esto puede ser un tratamiento para los pacientes. Entonces, el objetivo es que la testosterona no active el receptor de andrógenos y esto va a atrofiar el tejido prostático, disminuir la multiplicación y pues bueno, vamos a disminuir la testosterona, recordando que la mayoría de la testosterona se produce a nivel testicular hasta un 90%. Sin embargo, no es el único sitio. Tenemos también las glándulas supraadrenales que pueden llegar a generar testosterona. La mayor parte, una globulina fijadora de hormonas sexuales, 3% va a estar libre, que esta va a ser la forma activa. ¿Cuándo vamos a dar bloqueo hormonal? Siempre a los pacientes que sean metastásicos, que tengan síntomas, y asintomático, pues tendríamos que valorar cada caso en particular. Estas son algunas opciones del tratamiento. El gold estándar, por la velocidad con la cual disminuye la cantidad de testosterona, pues es la orquiectomía. Tenemos también inhibidores de la síntesis de andrógenos. El más nuevo es la viraterona. En general ya no utilizamos ketoconazol como tratamiento. Y tenemos algunos antiandrógenos que actúan en el receptor. Tal vez el más conocido sea actualmente la bicalutamida. Y los inhibidores de las gonadotrofinas, como puede ser el euprolide, la roserelina. Y bueno, hablando de la orquiectomía bilateral, como les comenté, es altamente efectivo. En 24 horas ya tenemos casi totalmente bloqueado al paciente. Y pues, es por esta razón que es el estándar de oro. Es muy útil, por ejemplo, en pacientes que debutan tal vez con un síndrome medular o que tengan una complicación importante por metástasis. Pues esto es lo más efectivo, disminuimos inmediatamente la testosterona y pues con esto la reproducción. Esto es algunos sitios donde actúan los medicamentos que acabo de mencionar. Y pues, como hemos comentado, no todo tipo de tratamiento tiene consecuencias. Tal vez los efectos adversos más frecuentes del bloqueo androgénico y por lo cual se quejan más los pacientes sean los bochornos, la disminución de la libido, la disfunción eréctil. Al bloquear la testosterona también podemos tener casos de osteoporosis y va a disminuir la masa muscular y aumentar la grasa corporal.
tenemos que también tener a estos pacientes en seguimiento, un control metabólico, ver que no generen problemas como diabetes o problemas como problemas con los lípidos. Y cada uno va a tener sus contraindicaciones. Por ejemplo, los agonistas de las gonadotropinas, se ha visto que pueden tener algunas complicaciones cardíacas, o por ejemplo, en pacientes que tienen muchas metástasis o muy sintomáticos, al ser agonistas, en un inicio existe una elevación de la testosterona en el cuerpo y esto puede generar, por ejemplo, síndromes medulares, fracturas patológicas o dolores muy fuertes. A estos pacientes primero bloqueamos el receptor en ocasiones, como por ejemplo con la bicalutamida, 2 semanas, después iniciamos los agonistas y continuamos el bloqueo por otras 2 semanas para evitar estos llamaradas, por así decirlo. O también podemos dar un antagonista como el Degarelix. El cáncer de próstata inicialmente va a responder a la castración, o sea, la disminución de la testosterona. Sin embargo, pues en algún momento empiezan a desdiferenciarse y aprender a crecer. Es lo que yo les comento a los pacientes. En algún momento el cáncer aprende a crecer a pesar de que no tenga su alimento, que sería en este caso la testosterona. Entonces, ¿cómo vamos a saber que el paciente ya se encuentra en esta etapa? Pues vamos a tener una testosterona prácticamente negativa, menos de 50 nanogramos, que son los niveles descritos que se alcanzan posterior a la orquiectomía. Y a pesar de contar con un adecuado bloqueo, o sea, testosterona baja, va a continuar elevándose el antígeno prostático. Y bueno, las terapias han ido evolucionando, ya tenemos bastantes terapéuticas, se ha ido modificando mucho la manera de tratar el cáncer. Por ejemplo, antes no dábamos quimioterapias de manera temprana, ahorita riesgo o con muchas metástasis, incluso llegamos a dar quimioterapia en conjunto con el bloqueo hormonal, porque hemos visto que esto mejora la sobrevida de los pacientes y pues les va mejor en la sobrevida global, sobrevida oncológica. Y pues hablar un poco de supervivencia promedio, pues les presento estas cifras, sin embargo, no hay que quedarnos con ellas. Hemos estado evolucionando de manera importante y cada vez vamos mejor. La vigilancia expectante, básicamente la vamos a reservar a pacientes que no sean buenos candidatos a una terapéutica. Por ejemplo, un hombre de 80 años que tiene diabetes mellitus, antecedentes de infarto, que por alguna razón alguien le pidió un antígeno prostático y salió en 70, le haces tacto rectal, resulta que sí es sospechoso. Bueno, ese paciente a lo mejor el cáncer de próstata no le va a generar ningún problema en su vida y probablemente pues su muerte sea causada por alguna de las demás enfermedades que ya padece y no propiamente por el cáncer de próstata. Realmente hay estudios en cadáveres en los que todos los pacientes mayores a 80 años, hasta un 60-70%, tenían ya cáncer de próstata, pero sin embargo este cáncer de próstata no fue la causa de muerte. Entonces, es un riesgo que todos los hombres tenemos conforme va avanzando la edad. Y bueno, esta terapia expectante no es curativa, nada más vamos a tratar la vía urinaria, tal vez le demos una RTUP. Perdón, doctor, disculpe que me interrumpa un poco. A lo mejor ofrecemos bloqueo
o radioterapia, va a depender. Entonces, como conclusiones, sí. Sí, doctor, ¿me Bueno, escuchan? sí, ya lo escucho. Perfecto. Lo último que mencionó de la diapositiva pasada, doctor, como que se distorsionó un poco. No sé si pueda volver a repetirlo, por favor, doctor. Claro que sí. La vigilancia expectante puede, no es una terapia curativa, más bien vamos a tratar aquí síntomas. Tal vez esta terapia la vamos a reservar dependiendo las comorbilidades de los pacientes. No sé si se alcanzó a escuchar el ejemplo que puse, un paciente de 80 años, cardiópata, hipertenso, diabético mal controlado, alguien le pide por alguna razón el antígeno prostático y sale en 70, pues tal vez ya a ese paciente no le vamos a ofrecer un tratamiento. Más bien, si tiene alguna complicación secundaria al cáncer de próstata, demos un manejo sintomático. Por ejemplo, una obstrucción, podemos ofrecer radioterapia, una metástasis ósea que haya dado síntomas, podemos ofrecer radioterapia o bloqueo androgénico. Y bueno, lo más importante en esta plática, pues es que se queden el tamizaje. El tamizaje lo debemos de realizar, las guías de práctica clínica nos dicen que mayores de 40, 45 años, pero lo principal es fijarnos en las sobrevidas de los pacientes y más que en la cifra del antígeno, relacionarlo con la edad y la probabilidad de que esa cifra se relacione con cáncer. Tenemos que siempre tener un diagnóstico histopatológico. Tenemos que individualizar a los pacientes para evitar un sobrediagnóstico, evitar complicaciones. Incluso la biopsia de próstata, como lo mencionó mi compañero, tiene complicaciones. Sabemos que cada vez existen más herramientas para tomar las decisiones sobre la toma de biopsia de próstata. ¿Y esto por qué se ha generado? Para evitar justo el sobrediagnóstico, el sobretratamiento o incluso el tener unas herramientas más exactas. La histopatología nos va a ser el factor más importante para los pronósticos y los pacientes con riesgo intermedio, alto o muy alto siempre tienen que acompañarse el estadiaje con estudio de imagen y gamma óseo. El tratamiento va a depender del estadio clínico en el que se encuentre el paciente, la edad del paciente y las expectativas de vida del paciente. Y yo creo que lo más importante en cáncer de próstata es individualizar cada caso. Y yo creo que esta plática la hicimos enfocada a, 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 a lo que hemos visto que son las dudas más frecuentes sobre el cáncer de próstata, pero también me gustaría preguntar al foro, ¿qué es lo que ustedes ven con mayor frecuencia? ¿Cuáles preguntas tienen los pacientes que les piden a ustedes resolver o algo? No sé si exista la posibilidad de algún tipo de interacción con el público. Sí, claro que sí, doctor. De hecho, bueno, les recordamos a nuestros participantes que ustedes pueden hacer sus preguntas por medio del chat o si gustan interactuar con los ponentes, pueden alzar su mano y nosotros les activaremos su micrófono. De hecho, doctor, nuestros participantes ya han puesto varias preguntas aquí en el chat, tanto para el doctor Quiroz como para el doctor Sendejas. Entonces, ¿qué les parece si les voy mencionando cuáles son algunas preguntas del chat, doctor? Sí, estamos de acuerdo. Adelante, respondemos las preguntas. Perfecto, doctor, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Ivonne Cruz en el chat que nos dice, ¿es conveniente que un paciente que se encuentre en tratamiento con estrógenos conjugados y calcitriol se vacune contra COVID? Sí es conveniente, sí se puede hacer. Bueno, desconozco cuál sea la indicación por la cual se encuentre en este tratamiento, pero yo creo que ahorita
No hay ningún problema. En un inicio, en relación al cáncer de próstata, se llegó a creer que la testosterona aumentaba el riesgo de complicaciones por COVID. Sin embargo, esto no se ha podido comprobar. Lo vimos en pacientes que tenemos con bloqueo hormonal. Eh, Pensábamos que les podía ir mejor que a los pacientes que que tuvieran niveles de testosterona normales. No lo pudimos comprobar. No existe ninguna contraindicación para que se vacunen los pacientes. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Con respecto a su pregunta final, aquí en el chat, Verónica Ordaz nos dice, ¿qué porcentaje de probabilidad de enfermar de cáncer tiene un paciente si su padre también tuvo cáncer, doctor? El decir un porcentaje específico es algo, creo, complicado, pero hay que tomar en cuenta que deben de ser en edades tempranas. Si es un antecedente en un paciente mayor de 70 años, muy probablemente no le conlleve a un mayor riesgo, a diferencia de si tuvo el cáncer su padre en etapas tempranas. Ahí en este caso, nada más, más que hablarle acerca de qué porcentaje de riesgo tiene, creo que lo más importante o el mensaje a llevar a casa es que hay que hacer escrutinio de manera temprana, desde los 40 años. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Aquí también tenemos otra pregunta del doctor Ortega que nos dice, ¿el antígeno prostático por arriba de 10 en menores de 70 años es indicativo de cáncer de próstata? Es sugerente, como lo mencionamos, el antígeno prostático se puede elevar por diversas causas. Una puede ser crecimiento prostático, prostatitis, entre muchas otras. Es sugerente, pero tener antígeno prostático más de 10, si es un paciente tal vez sin comorbilidades, o comorbilidades controladas aproximadamente de 50 años, es una indicación de realizar biopsia. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Aquí también tenemos una pregunta muy interesante que nos dice, como médicos de primer contacto, para referir a un paciente, ¿solo lo referimos con antígeno prostático y ultrasonido, doctores? Sí, yo creo que es importante que los médicos de primer contacto tal vez también realicen el tacto rectal. Creo que es algo fundamental y que como médicos generales deberían de enseñarlo en las escuelas de medicina, el poder hacer un tacto rectal y tener pues a lo mejor no la sensibilidad de un urólogo, pero a lo mejor sí decir, ¿sabes qué? Lo siento duro, lo voy a mandar a que lo valore el urólogo. Y sí, definitivamente, si identifican un paciente con un antígeno por arriba de 4, creo que sí es indicación de referir al urólogo y que nosotros ya como especialistas tomemos la decisión de si amerita biopsia o algún estudio adicional. Perfecto, doctor. Entonces podemos concluir que es indispensable un antígeno prostático, un ultrasonido y un tacto rectal. ¿Es correcto? El ultrasonido no es necesario, pero yo creo que indispensable el antígeno prostático y el tacto rectal. Perfecto, doctor. Aquí también tenemos una pregunta de Selene Martínez que nos dice, a partir de los 40 años, ¿cada cuánto tiempo se recomienda realizar la prueba del antígeno prostático, doctores? En general, la recomendación de 40 años, lo que nos menciona la guía, es en pacientes con antecedentes familiares. En general, la recomendación a nivel mundial es a partir de los 45, 50 años, el estar realizando el antígeno, pero no es algo a población abierta. La recomendación mundial lo que te dice es, si el paciente desea que se le realicen estas pruebas, porque el realizar un antígeno de la próstata o un tacto rectal puede conllevar al paciente
a otro tipo de procedimientos, como pueden ser biopsias, como pueden ser cirugías, estudios de imagen, etcétera, etcétera. Entonces, el paciente debe de estar consciente de que si hay algo alterado, se va a tener que hacer algo adicional. Realmente la indicación de los 40 años, como ya lo comenté, es el antecedente. Si no, podemos empezarlo a hacer a partir de los 45 o 50 años. Y lo que nos dicen las guías, en general, se puede hacer de manera anual, o inclusive si los niveles de antígenos son bajos para la edad y el tacto rectal es sospechoso, se puede hacer hasta inclusive cada 2 años. Perfecto, doctores, muchas gracias. Hay una pregunta, bueno, que es muy común, ¿no? Que se presenta en los médicos de primer contacto, y es que siempre hay una cierta renuencia a hacer el tacto rectal, doctores. Entonces, ¿cómo podemos abordar al paciente? ¿Cómo podemos, pues, de alguna manera convencerlo, ¿no? Para que, pues, se pueda realizar este tacto rectal, doctor. Pues sí, desgraciadamente todavía existe cierta renuencia al tacto rectal. Básicamente, pues explicar que es algo indispensable para realizar un adecuado abordaje de su padecimiento, que el antígeno prostático, a pesar de encontrarse debajo de 4, si el tacto rectal es sospechoso, puede tener riesgo de cáncer de próstata. No hemos encontrado algo que sustituya al tacto rectal, algún marcador o algo que sustituya al tacto rectal. No lo hemos podido identificar, a pesar de que existan ciertas propagandas de estudios para evitarlo. No, actualmente es parte de la exploración física, se tiene que realizar. Y un ejemplo claro, existen estudios en los que, por ejemplo, un antígeno prostático de 2 y un tacto rectal sospechoso puede llegar a tener un riesgo de cáncer de próstata hasta del 18%, entonces no es nada despreciable. Entonces, pues ahora sí que es hablar con el paciente, explicarle que no estamos completando su abordaje de manera adecuada y es una herramienta indispensable de prácticamente bajo costo y puede cambiar bastante el manejo. Entonces ahí sería más educación y educación del paciente. Perfecto, muchas gracias. Doctor Quirós, doctor Cendejas, para cerrar esta sesión, no sé si gustan pues dejarnos un comentario final, algo que ustedes consideren importante y que no les hayamos preguntado esta tarde, doctores. Me parece que creo que es un foro bastante interesante en el cual pues tenemos, pues se puede tener gran impacto, ¿no? A nivel nacional, en distintos estados, a diferentes niveles. Y en cuanto a lo que hoy les presentamos, creo que lo que se tiene que llevar a casa es que realmente el cáncer de próstata es realmente un problema de salud. Es un cáncer igual de frecuente que el de mama, es un cáncer que tiene una mortalidad mayor que un cáncer de mama, hablando específicamente de un cáncer que puede ser prevenible, como es el de mama, con una adecuada campaña de prevención, y que no debemos de dejar pasar por alto la oportunidad de identificarlo a tiempo, ofrecer a los pacientes la realización del antígeno prostático y el tacto rectal siempre y cuando esté disponible en nuestros centros, y en caso de identificar algo de esto alterado, pues mandarlo al urólogo, ¿no? Al especialista, para poder identificar pues a los pacientes en etapas más tempranas. Desafortunadamente en México, pues las etapas en las que se identifican a los pacientes con cáncer de próstata, desafortunadamente un porcentaje muy importante son etapas localmente avanzadas o metastásicos, en las cuales realmente pues no existen tratamientos curativos, como sí lo puede ser en etapas tempranas localizadas, y ahí es donde creo que mayor impacto tienen los médicos de primer contacto. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Creo que fue una grata experiencia y como comentó el doctor Cendejas,
podemos impactar de manera importante en la salud pública al tener más conocimiento sobre esta patología. Muchas gracias, doctor Quiroz.